let me pray. Okay, vamos a orar. And we'll get started. Father, we just thank you for just this opportunity that we have to, when we're so many miles away from each other, to be able to gather together and to study your word. And Father, it's just such a privilege for me to be with these people again, and to have the opportunity to once again have some input in their lives. I have a special love for the church in Guadalajara, for the leadership there, and for the people. And Lord, I just pray that your Holy Spirit would just open our hearts and minds to new and deeper truth this evening that would change our lives. And as always, we pray that you would get all the praise, all the honor, all the glory for everything that'll be said and done, Lord. And we ask this because of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 So Paul wrote Colossians as well as Philippians, Ephesians, and Philemon from prison in Rome. Pablo escribió Colosenses, al igual que Filipenses, Efesios y Filemón en la cárcel en Roma. And at the time of the writing of the letter to the church, Paul had met a runaway slave known as Onesimus. Ok, y en el momento de escribir la carta, Pablo había conocido a un esclavo fugitivo que se llamaba, según eso, Onésimo. And Onesimus was actually a runaway slave from Philemon, a leader in the church at Colossae. Y Onésimo era un esclavo fugitivo de Filemón de la iglesia de Colosa. And so from the letter to Philemon, we can see the story of Onesimus. Sí, y en la carta a Filemón podemos ver la historia de Onésimo. Paul had led Onesimus to Christ. Pablo llevó a Onésimo a Cristo. And then wrote to his friend Philemon asking him to forgive him. Y luego le escribió a Filemón pidiéndole que lo perdonara a Onésimo. And to receive him back as a brother in Christ. Y que lo recibiera de vuelta como hermano en Cristo. And about the same time, y al mismo tiempo, Epaphras arrived in Rome. Y casi al mismo tiempo, Epafras llegó a Roma porque necesitaba la ayuda de Pablo. And there were some new doctrines that were being taught in Colossae and were invading the church and creating problems. I'm sorry. Oops. Okay. I'm so sorry. I got lost. Okay, there were some new teachings. Sí, había unas nuevas enseñanzas yendo por Colosas y se estaban metiendo en la iglesia. And the false teaching that was being taught esas falsas enseñanzas in Colossae was a Jewish Hellenistic religious syncretism. Y esas enseñanzas que se estaban enseñando en Colosas eran unas
unos nuevos... A Jewish Hellenistic religious syncretism, Eran unos sincretismos religiosos helenísticos judíos which became known, and this word you may be familiar with it, Arceli, yeah. is Gnosticism. Sí, que se conocía como agnosticismo, And it led to devaluing Christ. que llevaba a devaluar o a, no sé el contrario de sobrevalorar, pero el opuesto, devaluar a Cristo. And I want you to think about this whole thing of devaluing Jesus Christ. Y quiero que penséis en todo este asunto de devalorar a Cristo. When you think about the feeding of the 5,000. Gracias. ¿Sí? When you think about the feeding of the 5,000. Cuando pensamos en de los 5,000. And when Jesus said, these people are hungry, let's give them something Y to Jesús eat. dijo, esta gente tiene hambre, vamos a darles de comer. And the disciples said, where are we going to get enough food to Y feed los all these discípulos people? preguntaron, ¿de dónde vamos a sacar comida para alimentar a toda esta gente? Money would have been all important. El dinero to them. habría sido lo importante para Food ellos, was all la comida. important. Food was all important to them. But Jesus Christ was unimportant. Pero Jesús no era importante para ellos. They were actually talking to the God of the universe. Le estaban hablando al Dios del universo. And no thought of him being able to feed 5,000 Pero no tuvieron people. ningún pensamiento de que él fuera capaz de alimentar a 5,000 personas. Now think about our Ahora own pensemos lives. en nuestras propias vidas. Think about this Pensemos en pandemic esta pandemia. and how everyone has all this Y cómo fear. todo el mundo tiene este miedo. Again, you know, where is Jesus Christ in this, in our thoughts about this pandemic? De nuevo, ¿dónde está Cristo en nuestros pensamientos sobre esta pandemia? So it's interesting to consider that any teaching which detracts from the centrality of Christ is basically false teaching. Es interesante considerar que cualquier enseñanza que se aleja de centrarse en Cristo es una falsa enseñanza. So let's go to Colossians chapter 1. Vamos a Colosenses 1. And Arceli, if you Yes. would read verses Voy 1 a and 2 leer there. los versículos 1 y 2 de Colosenses 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Notice that Paul describes himself as an apostle, Notemos que Pablo se describe a sí mismo como apóstol, one who is sent. uno que ha sido enviado. He describes himself as an apostle of Jesus Christ. Se describe como apóstol de Jesucristo. Because Paul was not one of the original 12 disciples, Porque como Pablo no fue uno de los 12 apóstoles principales, and originales, they were later named apostles, y fueron luego más tarde nombrados apóstoles,
and that only came after his resurrection, that they called him Eso, apostle. eso solamente fue después de su resurrección. And so because of that, some doubted Paul that he was really an apostle. Así que por causa de eso, algunos dudaban que Pablo fuera realmente un apóstol. And so he starts out this Paul, an apostle of Jesus Christ. Así que él empieza esta carta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. Jesus had appeared to Paul and had commissioned him, and we see that in Acts 26. Jesús se había aparecido a Pablo y le había dado una misión, y eso se puede ver en Hechos capítulo 26. So let's turn to Acts 26. Vamos a Hechos 26. And this is Paul speaking here. Y aquí está Pablo hablando. And Arcelia, if you would read verses 12 through 18. Voy. And voy a leer del 12 al 18 en Hechos 26. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco, está Pablo hablando, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. So we can see from that scripture that Paul was truly a sent one. Así que podemos ver por esta escritura que Pablo verdaderamente era un enviado. So Paul had the right to claim authority as an apostle. Así que Pablo tenía la autoridad de reclamar de reclamarse como apóstol. And it's also, we should consider the fact that Paul described himself as an apostle of Jesus Christ by the will of God. Y también deberíamos considerar que él se considera apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Look back with me at 1 Timothy Vamos a chapter 1. Primera de Timoteo 1. And Arcelia, read verse 1 there. Y voy a leer el versículo 1 de Primera de Timoteo 1. Un momento. Aquí, Primera Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. No, there he says by the commandment Sí. of God. Aquí dice por mandato de Dios. So then in verse 2 here in Colossians, Volviendo a Colosenses al versículo 2, we see to whom the letter was written. vemos a quién ha sido escrita la carta. To the saints and faithful brethren in Christ who are at A los Colossae. santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Now, for those of you who are in Catholic nations, Para aquellos de vosotros que estáis en naciones católicas, the word saint here has a little bit la different meaning. palabra santo tiene un significado diferente.
The word saint does not refer to an individual that has attained some special La holiness. palabra santo no se refiere a un hijo que ha alcanzado una santidad especial, But it's more of a common term, basically referring to believers who are separated. It actually means separated ones. ok, sino que se refiere a un término, o sea, es un término que se refiere a una persona que ha sido separada. So basically, anybody that has trusted Christ as their Savior Cualquiera que ha creído en Jesús como su Salvador, Cristo como su Salvador, no matter how sinful his life may be, no importa cuán pecaminosa sea su vida, we could refer to him as a saint. nos podemos referir a él como santo. In the end of verse 2, Al final del versículo 2, we see a phrase that Paul used in every one of his epistles, vemos una frase que Pablo siempre usa en todas sus epístolas, all the way from Romans to Philemon. desde Romanos a Filemón. After the initial greeting in each epistle, Después de el saludo inicial de cada epístola, we read this, what he says here: grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. siempre leemos esto de aquí: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Turn back with me to Romans chapter 1 Vamos a Romanos 1, in verse 7, versículo 7. after Paul's greeting, Ujú. and read verse 7 there. Voy a leer el versículo 7 de Romanos 1. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. And it's interesting if we go to the end of Romans Y es interesante si vamos al final de Romanos, in chapter 16, capítulo 16, in verse 24, versículo 24, how he signs off each letter as well. cómo firma también al final de cada carta. So read verse 24 there. Voy a leer el versículo 24 del capítulo 16. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. And then to 1 Corinthians chapter 1 in verse 3. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Now go to the end of 1 Corinthians Vamos al final de 1 Corintios in chapter 16 capítulo and read 16. verse 23 there. Voy a leer el versículo 23. Dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. And then 2 Corinthians chapter 1 verse 2, if you'd read that. Segunda de Corintios 1 versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Señor Jesucristo. And then the end of 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Y si vamos al final de 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. So you see, he begins every one of his letters, all 13 of them, with this initial grace be to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, and he ends each one with grace. Sí. Así que vemos, es interesante ver cómo todas sus epístolas, las 13 de ellas, empiezan con gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, y todas terminan con gracia. In En First Primera de Peter, Pedro, well, before we go to First Peter, I want you to see the only change that he makes
Paul makes in all 13 of his epistles Okay. is in Timothy and Titus. Ok, antes de ir a Primera de Pedro, vamos a ir a Timoteo y a Tito, que es el único momento en el que Pablo hace un cambio. Go to 1 Timothy chapter 1, verse 2, and read that verse 2. Ok, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Notice an addition of a word there, mercy. Notad aquí que se ha añadido una palabra, misericordia. He says grace, mercy, and peace. Dice gracia, misericordia y paz. Now let's go to 2 Timothy Vamos a segunda de chapter Timoteo. 1 and read verse 2. Voy a leer el versículo 2 de 1 Timoteo 1. Dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. And now in the book of Titus, Y en el libro de Tito, in verse let me see, where is it? Oh, it's in verse 4. en el versículo 4, voy a If leer el you'd read- versículo 4. Yeah, if you'd read verse 4. Dice el versículo 4, 1 de Tito. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. So he adds that one word in the pastoral epistles. Así que él añade esa palabra, esa nueva palabra en las epístolas pastorales. And there's a lot of speculation as to why he added mercy. Hay mucha especulación sobre por qué añadió misericordia. And I mean, I've got my idea, but I'm not sure that it's, but I just think that being a pastor, a man needs a lot of mercy. Yo tengo mi propia idea y es que creo que al ser una epístola para pastores, al ser pastor, uno necesita mucha misericordia. I mean, it's very, very difficult to pastor a flock of people that everyone has a flesh. Sí, es muy, muy difícil pastorear un rebaño de gente donde cada uno tiene su propia carne. Now, if we go to 1 Peter, Vamos a Primera de Pedro. Even 1 Peter begins his letter there in verse 2, Sí. but he's a little different. Que ahí en Primera de Pedro, él también tiene su manera de iniciar, pero lo dice de una manera diferente. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Notice he says, grace unto you and peace be multiplied. Notad que dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Then you go to 2 Peter chapter 1 and verse 2, and he says it pretty much the same Si way. vamos a segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, lo dice más o menos igual. Gracia y paz os sean multiplicadas. If we were to go to the end of the Bible, Si vamos al final de la Biblia, the very last verse in the Bible, al último versículo de la Biblia, and the last thing that God wants to say to us before he signs off from this Bible is in chapter 22 in verse 21. sí. Si vamos al final de la Biblia, al último versículo, vemos lo que el Señor quiere decirnos antes de firmar
para finalizar la Biblia, que es en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 21, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. When this is what really caught my attention early on when I began to study grace. Esto es lo que llamó mi atención al principio cuando empecé a estudiar la gracia. And why it became so important to me. ¿Y por qué se hizo tan importante para mí? I had spent 15 to 20 years as a Christian not understanding grace. Yo había pasado de 15 a 20 años como cristiano sin entender la gracia. I was living under the law and I put my family under the law. Yo estaba viviendo bajo la ley y poniendo a mi familia bajo la ley. And my children are still suffering from that law living Christianity that I taught them. Y mis hijos todavía están sufriendo por causa de ese cristianismo que vivía bajo la ley que les enseñé. Only our son Scott has really come out of that and really understood grace and is living a grace-filled life. But the other three are still struggling with this whole concept of grace. Solo nuestro hijo Scott ha podido salir de eso y entendido la gracia y está viviendo una vida llena de gracia, pero los otros tres hijos, todavía están batallando con entender la gracia. Just let's think back now to Colossians Vamos a volver chapter a 1. Colosenses 1. And just imagine, if you would, for a moment, that you had grace, unmerited favor, free gifts, blessings from God, as well as peace. Ok. Solo imaginad por un momento que vosotros también tuvierais gracia, favor inmerecido. What was the other thing? Peace. Y paz. What more could we want in life? ¿Qué más podríamos querer en la vida? If grace was flowing in our lives and we had total peace. Si la gracia estuviera fluyendo en nuestras vidas y tuviéramos paz total. And not just peace with God, but peace from no solo God. Paz con Dios, sino paz de Dios. And I would like you to give some thought to this word peace. Y quisiera pensar un poco en esta palabra paz. In America right now, we need peace. En América ahora mismo necesitamos paz. I mean, it's amazing. Sí, es muy increíble. But there's three kinds of peace in the Bible. Hay tres tipos de paz en la Biblia. And I think Paul, when he says grace and peace, and Peter says grace and peace be multiplied unto you. Y creo que cuando Pablo dice gracia y paz a vosotros y Primera de Pedro dice gracia y paz os sean multiplicadas. What do they mean by peace? ¿Qué quieren decir con paz? If we go to Romans chapter 1. Si vamos a Romanos capítulo 1. In verse 9,
No, let's go to Romans chapter 5. I'm sorry, Romans chapter 5 first. We want to go Bueno, mejor Romanos capítulo 5 primero. and read verse 1 there. Voy a leer el versículo 1 de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notice he speaks of peace with God. Él habla de paz con Dios. See, therefore, being justified, declared righteous by faith, we've made peace with God. Dice, justificados pues, which is, o sea, que es hechos justos por la fe, hemos hecho las paces con Dios. So that's the number one kind of peace when we first come to know Christ. Ese es el primer, o sea, el tipo número 1 de paz que tenemos cuando llegamos a conocer a Cristo. We were enemies of God, but when we put our faith and trust in Jesus Christ, we were reconciled to him. We made peace with God. Sí, éramos enemigos de Dios, pero cuando pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, nos reconciliamos y hicimos las paces con Dios. In chapter 5, El capítulo 5, I'm sorry, in chapter 1, bueno, el in 1, verse 5, el versículo 5. no, I'm sorry, verse 7. Chapter 1, verse 7. No, el capítulo 1, versículo 7. Let's read that verse. Voy a leerlo. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. So there we see peace. We have peace from God. Ahí vemos que tenemos paz de Dios. In Romans 5, we made peace with God. En Romanos 5 hicimos las paces con Dios. But now we see peace from God. Ahora vemos paz de Dios. So let's turn back to let's go to Colossians first. Vamos a Colosenses. No, I don't think that's the one I want. Let's, I think I want to go to Philippians chapter 4. Yeah, Philippians chapter 4, verse 7 is probably a better verse to see this. Bueno, hay un mejor versículo que está en Filipenses 4:7. Es un mejor versículo para ver esto. Do I read it? Yes, Voy 4, a 7. leer. Ok, voy a leer Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Notice the peace of God. Notad la paz de Dios. We also see that, I think, in Colossians 3, chapter 15. Yes, chapter 3, 15, Colossians. También en Colosenses 3:15 vemos esa misma paz. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. I want you to think about the growth process in our lives. Ahora quiero que penséis en el proceso de crecimiento en nuestras vidas. And this word peace describes, as we look at the different kinds of peace, we see this growth process. Y a medida que vemos estos tres tipos de paz, vemos este proceso de crecimiento. When we first come to know Christ, we make peace with God. Cuando primero llegamos a conocer a Cristo, hacemos las paces con Dios. Then as we begin to grow as a Christian, we receive peace from God about a lot of different things in our lives.
Luego, a medida que empezamos a crecer en nuestra vida, empezamos a recibir esa paz de Dios en muchas partes de la vida. But as we grow spiritually, Y a medida que crecemos espiritualmente, in our relationship with Christ deepens, y nuestra relación con Cristo se hace más profunda, and we begin to understand our position in Christ. y empezamos a entender nuestra posición en Cristo. Remember the last couple of weeks we've talked about this little phrase, in Christ, in Christ, in Christ. Recordamos que las últimas semanas hemos estado hablando mucho de esta frase en Cristo, en Cristo, en Cristo. And as we begin to understand who we are in Christ, Y a medida que empezamos a entender quiénes somos en Cristo, we get the peace of God, the peace of Christ in us. recibimos la paz de Dios, la paz de Cristo en nosotros. And see, that's where we all want to be. Y ahí es donde todos queremos estar. It's good to make peace with God, Es bueno hacer las paces con Dios and it's good to get peace from God. y es bueno recibir paz de Dios, But when you're getting the peace of God in your life, pero cuando tienes la paz de Dios en tu vida, quiero clarificar, I'm going to clarify one thing. Okay, And a that ver, is- la paz de Dios, que bien, es la paz que viene de Dios, pero la paz de Dios es la que le pertenece a Dios. Es que son dos preposiciones diferentes en inglés, ¿ok? Ok, continue. when we get to that point in our Christian lives, Cuando it's llega- just it's so awesome. Cuando llegamos a ese punto en que recibimos la paz que le pertenece a Dios, no la que procede, sino la que le pertenece, es increíble. Let's again think back to Colossians chapter 1 again, and still though in verses 1 and 2. I want to make this comment. Ok. Quiero hacer un comentario en Colosenses, otra vez, capítulo 1, versículos 1 y 2. There has always been a tendency in the body of Christ to teach salvation by grace through faith, and then to attempt to live a holy and righteous life through our own effort. Siempre ha habido una tendencia en la iglesia de enseñar la salvación por gracia a través de la fe y luego vivir una vida justa y correcta a través de nuestro propio esfuerzo. In Galatians chapter 3, En Gálatas 3, in verse 1, versículo 1. Arceli, read verses 1 through 3. Voy a leer del 1 al 3 en Gálatas 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Notice what Paul says. Notemos lo que dice Pablo. He said, "Oh, foolish Galatians, who tricked you?" Dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? And then in verse 3, are you so foolish, having begun in the Spirit, are you now trying to perfect yourselves in the flesh? Y en el versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora queréis perfeccionaros a vosotros mismos por la carne? And even after studying grace for a number of years, I still saw myself being tricked by the flesh, being deceived by the flesh, and going back
to my old efforts Ujú. to try to live the Christian life in the power of the flesh. Y aún después de tantos años de haber estudiado la gracia, todavía a veces me encuentro siendo engañado por la carne de intentar volver a mis antiguos esfuerzos de vivir la vida cristiana en mi propio esfuerzo. What the flesh does is it tempts us to live a holy and righteous life through every imaginable form of legalism. Lo que pasa es que la carne nos engaña a creer que tenemos que vivir una vida santa y justa a través de todas las formas posibles de legalismo. Striving to avoid failure Al intentar evitar fracasar, and we're so afraid of doing the wrong thing, and so we rather than trusting God to give us the power and desire to do the right thing, uh-huh, we strive to do the right thing in our own power. y tenemos tanto miedo de hacer la cosa incorrecta o lo que está mal, que en vez de pedirle a Dios que nos dé el deseo de querer hacer lo correcto, intentamos hacer lo correcto a través de nuestro propio poder. We don't try to do this. We want to live by faith, but the flesh continues, as Paul said in Galatians there, continues to deceive us. Nosotros no lo intentamos, queremos vivir por fe, pero como Pablo dice en Gálatas, la carne sigue engañándonos. See, God is made known to us as the God of all grace. Dios se nos ha dado a conocer como un Dios de gracia, perdón. I want you to think about that. The God of all grace. Quiero que penséis en eso por un momento, un Dios de toda gracia. What is a good definition of grace? ¿Cuál es una buena definición de gracia? Unmerited favor. Favor inmerecido. Free gift. Un regalo gratis. Sí. And we are placed in a position of being recipients of his grace. Y hemos sido puestos en una posición de ser recibidores de su gracia. The word favor is the nearest biblical synonym for the word grace. La palabra favor es el sinónimo bíblico más cercano a la palabra gracia. Grace is favor and favor is grace. La gracia es favor y el favor es gracia. And it finds its greatest triumph and glory in the realm of human helplessness. Y la gracia encuentra su mayor triunfo y su mayor gloria en el ámbito de la desesperación humana. Does that make sense to everyone? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? See, we've got to get to a point where we know that we cannot help ourselves. Tenemos que llegar a un punto en el que sabemos que no nos podemos ayudar a nosotros mismos before we will receive God's grace. antes de poder recibir la gracia de Dios.
the first step to salvation is knowing we're sinners and we can't save El ourselves. primer paso para llegar a la salvación es saber que somos pecadores y no nos podemos salvar a nosotros mismos. First step to sanctification is knowing we're selfers and we can't help ourselves. El primer paso para llegar a la santificación es saber que somos egocéntricos o centristas y no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Does that make sense? ¿Tiene eso sentido? We cannot help ourselves live the Christian life. No nos podemos ayudar a nosotros mismos a vivir la vida cristiana. How many times when we pray, ¿Cuántas Do we veces cuando say- oramos do we say, God, help us do this, help us do that, God? ¿Cuántas veces cuando oramos decimos, Dios, ayúdanos a hacer esto o ayúdanos a hacer lo otro? We're helpless. Somos, somos incapaces, impotentes. In and of ourselves, we are hopeless and helpless. Sí. Tanto fuera como dentro de nosotros no tenemos ni esperanza ni somos capaces. I can't tell you how important this is Esto to es, see yourself sí, as not being able to help yourself. no puedo deciros cuán importante es que entendamos que hay que vernos como que no podemos ayudarnos a nosotros mismos. In the Old Testament, God says, I am. En el Antiguo Testamento Dios dice yo soy. I am what? Yo soy ¿qué? It's an unfinished sentence. Es una frase no terminada. I am all you need. Yo soy todo lo que necesitas. See? And most of us don't see Christianity in that way. Y la mayoría de nosotros no vemos el cristianismo de esa manera. Grace ceases to be grace if God is compelled to withdraw it because of human failure or sin. La gracia deja de ser gracia cuando Dios se ve obligado a alejarse. Because of what? Sorry. Because of human helplessness or sin. Cuando Dios se ve, human failure or sin. I'm sorry. cuando Dios se ve, o sea, la gracia deja de ser gracia cuando Dios se ve obligado a retirarse por culpa del pecado humano o del fracaso humano. See. Do you understand that? ¿Hemos Let me say it entendido again. eso? Let me Voy a say it decirlo again. otra vez. Grace ceases to be grace La gracia deja de ser gracia if God is compelled to withdraw it si Dios se ve obligado a retirarla because of failure or sin. por fracaso o pecado. So it doesn't matter how sinful we are in our lives, No importa qué tan pecaminosos seamos en nuestra vida, God's grace overrides our sin. la gracia de Dios sobrepasa nuestro pecado. Grace cannot be exercised where there is the slightest degree of human merit. La gracia no puede
ser ejercitada si hay el más mínimo ápice de mérito humano. So if you think you've done something and now you expect God's grace, Así que si piensas que has hecho algo y ahora esperas la gracia de Dios as a reward, como premio o recompensa, then that's not grace. eso no es gracia. That becomes a wage that you've earned. Eso se convierte en un momento, como un salario que tú te has ganado, un sueldo que tú te has ganado. Does everybody understand? ¿Todo el mundo lo entiende? Yes. God cannot propose to do less in grace for one who is sinful than he would have done had that one been less sinful. Dios no puede hacer menos por alguien que ha sido pecaminoso de lo que hubiera hecho por alguien que era menos pecaminoso. The sin question has been set aside forever. Ok, Dios no, o sea, lo que quiere decir es que Dios no puede, no va a darle menos gracia a alguien que ha sido pecaminoso, no le va a dar más gracia que a alguien que ha sido menos pecaminoso, va a dar la misma gracia. Entonces, la cuestión del pecado, the question of sin, of grace, sin. Can you repeat the last sentence? Okay. The sin question has been set aside forever, Mhm. and equal. La cuestión del pecado ha sido apartada hacia un lado para siempre. God cannot propose to do less in grace Mhm. for one who is sinful than he would have done had that one been less sinful. Sí, Dios no se puede proponer dar más gracia a alguien que ha sido más pecador que, o sea, no le va a dar más gracia a alguien que ha sido menos pecador o más pecador, si se entiende. So the sin question has been set aside forever. Entonces, la pregunta sobre el pecado ha sido puesta a un lado para siempre. And equal grace or favor has been extended to all. Y gracia y favor por igual ha sido extendidos a todos. Therefore, grace cannot be increased or diminished. Por tanto, la gracia no puede ni aumentar ni disminuir. See, it's interesting in Romans chapter 5. Es interesante en Romanos capítulo 5, In the last two verses there, 20 and 21. If you'd read those, Arceli. of course. En los últimos dos versículos del capítulo 5, 20 y 21 dicen, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Notice as sin did abound, grace did much more abound. Así que notemos que a medida que el pecado abundaba, mucho más abundaba la gracia. If there's this much sin, Si hay then tanto de there's esto this de much pecado, grace. hay tanto de esto de gracia. There's always more grace than there is sin. Siempre hay mucho más gracia o mucha más gracia de lo que hay de pecado. In Romans 5:17, Romanos 5:17.
let's read that verse. 5:17. Yes. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. I love that verse. Me encanta ese versículo. Much more. Sí, mucho más. Grace must reign in our lives. La gracia debe reinar en nuestras vidas. Back to Colossians. De vuelta a Colosenses. Possibly the greatest need in the Church of Jesus Christ today is a grace awakening. Sí. Posiblemente la mayor necesidad que hay en la Iglesia de Jesucristo hoy es la necesidad de un avivamiento de gracia. In 2 Peter, you don't have to turn there, but the last verse that Peter wrote before he went silent. El último versículo que Pedro escribió en 2 de Pedro antes de quedarse silenciado. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Lo que dice es que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Grow in grace. Creced en la gracia, en el conocimiento of our Lord and Savior Jesus Christ. De nuestro Señor y Jesucristo y Salvador. So now let's read verses 3 and 4. Ahora vamos a leer los versículos 3 y 4. If you'd read that, Kelly. Yes, voy a leer. In Colossians. Okay. Voy a leer Colosenses 1, 3 y 4. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Notice that Paul uses the phrase praying always for you in verse 3 there. Notad que en el versículo 3 Pablo usa la frase siempre orando por vosotros. Then in verse 4, he reveals what had given him this burden to pray for a group of people that he never met. Luego en el versículo 4, él revela lo que causó esta carga de que él quisiera orar por un grupo de gente a los que él nunca había conocido. He had heard of their faith in Christ, había oído de su fe en Cristo, as well as their love for the saints. Al igual que de su amor por los santos. That's what prompted him to pray for these people. Eso fue lo que lo animó a orar por estas personas. I heard of your faith and your love for the saints. He oído de vuestra fe y de vuestro amor por los santos. Quite often we hear of a pastor or a missionary who has a good ministry. A menudo oímos de un pastor o de un misionero que tiene un buen ministerio. Or we hear of the size of their church. Oímos del tamaño de sus iglesias. Or how many people they've led to Christ. O de cuántas personas han llevado a Cristo. But rarely, if ever, do we hear of an individual Christian or church that is described by their tremendous faith of the people. Sí, pero rara vez oímos de una persona que lo que los caracteriza es la fe tremenda de su gente. It's interesting to give thought to the fact that if the Christian life is really a walk of faith,
Es interesante pensar que si la vida cristiana es realmente un andar por fe o de fe, then why don't we talk about each other's faith? entonces, ¿por qué no hablamos de la fe de unos y otros? Why don't we describe our churches or fellow believers by people of faith? ¿Por qué no describimos a nuestras iglesias o a nuestros otros hermanos como gente de fe, personas de fe? Could it be that we're really not, our faith is not being revealed to other people? ¿Podría ser que nuestra fe no está siendo revelada a otras personas? You know, Paul, this isn't the only place that we see this. In Este- 1 Thessalonians chapter 1, verse 8, Arceli, if we would read that. Okay. Este no es el único lugar en el que vemos a Pablo decir esto. En Primera de Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No, notice these people in Thessalonica. Notad Their faith was spoken of all over the world. esta gente de allí de la iglesia de Tesalónica, su fe se había hablado de su fe por todo el mundo. Wouldn't it be nice if we had a missions conference next year or 2 years from now and at Fellowship Bible Church and we had Fernando there from Chiapas and we had Rafael and Victor, Jose Eduardo from Guadalajara, and we stood them up in front of the congregation at Fellowship Bible Church, and we said, the faith of these people, let me tell you some stories about the faith in these churches. Dice, ¿no sería bonito si tuviéramos como una conferencia de misiones allí en la iglesia de Fellowship Bible y tuvieran esta gente de Guadalajara, ha dicho a Fernando, Rafael, Víctor, José Eduardo y si ha dicho alguien más, lo siento, no me acuerdo. Si tuviéramos a toda esta gente allí en la iglesia de Fellowship Bible y se dijera la fe de esta gente y la fe de la gente de estas personas ha alcanzado, ha sido hablada de la fe de esas personas. Carlos and Mary in Tuxtla. Let me tell you about their faith. Carlos y Terry de Tux, déjame hablarte de su fe. Jose Eduardo and Grace and José Eduardo y Gris en Guadalajara. They were going through a difficult time Estaban pasando un difícil. and they just trusted God. Y solo confiaron en Dios. In 1 Thessalonians there in chapter 3, I think we may have looked at this a couple weeks ago. En Primera Tesalonicenses capítulo 3, quizá hemos visto esto antes. But notice Arceli, if you'd read verses 1 and 2 there. Versículo 1 y 2 de Primera de Tesalonicenses 3 dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Notice the church at Thessalonica was going through a very difficult trial. La iglesia allí en Tesalónica estaba atravesando una prueba muy difícil. Sent Timothy not to find out
if they worked out the problem, Ujú. Y Pablo no envió a but to find Timoteo, out, were they really still walking by faith? y Pablo no envió a Timoteo para comprobar si ya habían resuelto el problema, sino para comprobar si seguían o para descubrir si seguían caminando en fe. Read verses 3 and 4 there so you can see about the afflictions they were going through. Voy a leer otra vez el versículo ahora 3 y 4. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Then read verse 5. Y ahora el 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Notice what he sent Timothy there for, to know their faith. Notad para qué envió a Timoteo allí, para saber de su fe, para informarse de su fe. And then in verse 6, El versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. verse 7. Y el versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. And then verse 10. Y ahora el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Notice the only thing he was concerned about, La única cosa por la que él estaba preocupado, of all the problems that they were going through, he todos wanted los to know one problemas, thing. de todos los problemas que estaban teniendo, a él solamente le importaba una cosa. Do you believe? ¿Creéis? And somehow that's not the main issue in our churches today. Y por alguna razón ese no es el asunto principal en nuestras iglesias hoy. We're more concerned for people's health, Estamos más preocupados por la salud de la gente, their finances, por sus finanzas, but what about their faith? pero ¿qué pasa con su fe? Look with me at Ephesians 1:15. Efesios 1:15. Notice what Paul says. Lo que dice Pablo, dice Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. And then in Romans 1, Romanos 1. in verse 8. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Wouldn't it be wonderful ¿No if sería our maravilloso? faith defined us? Mm. It was spoken of in communities all over this world. ¿No sería maravilloso si nuestra fe nos definiera y se hablara de ella y se divulgara por todo el mundo, en comunidades y por todo el mundo? Not only does Paul make note of the people's faith in Colossae, Vamos a notar lo que menciona Pablo sobre la fe de la gente en Colosas. but also their love. Pero él no solo nota su fe, sino también su amor. Their love that they had for the saints. El amor que tenían por los santos. Keep in mind that true biblical love Tener en cuenta que el verdadero amor bíblico is actually es en realidad a fruit of faith. un fruto de la fe. Okay. See, we can't produce true biblical love. No, nosotros no podemos producir verdadero amor bíblico.
Love, let's go back to 1 John Vamos a Primera de Juan chapter 4. And again, 4. we looked at this a couple weeks ago, I think. Sí, Chapter esto 4, lo- verse 7. 4:7. Read verses 7 and 8 there, Arceli. Vale. Voy a leer versículos 7 y 8 de Primera de Juan 4. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Notice that the only way to truly love La única manera de Biblically. amar verdaderamente, bíblicamente, is to be a born again believer es siendo un creyente nacido de nuevo and to know God, y conociendo a Dios, not just for salvation, no solo por la salvación, but to abide in Him, sino to abide in Christ. permaneciendo en Él, en Cristo. Correcto. And in chapter 2 En el capítulo of 2 1 John, de Primera de Juan, in verse 5, en el versículo 5, dice, pero el... ¿Do I read it? ¿O no? yes, go ahead. Ok. Voy a leer Primera de Juan 2:5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Notice that John is speaking here of love being perfected. Ahí Juan está hablando del amor siendo perfeccionado en nosotros. His love is being perfected in us. Su amor está siendo perfeccionado en nosotros. It's not our love being perfected for him. No es nuestro amor siendo perfeccionado por él. See, he's reproducing the life of Christ in us. Él está reproduciendo la vida de Cristo en nosotros. And we must understand that love comes from God. Y debemos entender que el amor viene de Dios. And as we studied in the last couple of weeks, at salvation, God took us out of Adam and he placed us into Christ. Y como hemos visto en las últimas semanas, debemos entender que Dios nos sacó de Adán y nos puso en Cristo. And we became a joint heir with Jesus. Y nos hicimos coherederos con Jesús. Everything that Jesus is and everything that he has becomes ours. Y todo lo que Cristo es y lo que tiene se convierte en nuestro. His faith became our faith. Su fe se hizo nuestra fe. His wisdom became our wisdom. Su sabiduría se convirtió en nuestra sabiduría. His righteousness becomes our righteousness. Su justicia, su justificación se hizo nuestra justificación. And his love Y su amor becomes our love. se convierte en nuestro amor. That's our position in Christ. Esa es nuestra posición en Cristo. And as we grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, Y a medida que Yeah. crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo and we know how much he loves us, y sabemos cuánto nos ama, to grow not only for others, but for him. entonces nuestro amor no solo va a crecer por los demás, sino también por Él. His love will be perfected in us. Su amor va a ser perfeccionado en nosotros. And keep in mind, that's what was going on Y in tened en cuenta que esto es lo que estaba sucediendo. that Paul could see in some of these churches. Esto es lo que estaba sucediendo que Pablo podía ver en algunas de estas iglesias. He could see their faith and he could see their love. Él podía ver su fe y podía ver su amor de ellos. Now, keep in mind
what love really is, biblical love. Okay. Mantened en mente lo que es el verdadero amor bíblico. In 1 Corinthians chapter 13, Primera de Corintios capítulo 13, in verses 4 through 7, el we versículo don't have time to look there tonight, bueno, los versículos del 4 al 7 que no vamos a ver esta noche, but he gives the definition of biblical love. ahí da la definición del amor verdaderamente bíblico. Love is patient. El amor es paciente. What do we get out of being patient? ¿Qué conseguimos al ser pacientes? Nothing. Nada. It's for the other person. Es por la otra persona. Love is kind. El amor es amable, benigno. What do I get out of being kind to someone who doesn't deserve my kindness? ¿Qué obtengo de ser amable o benigno con alguien que no se merece mi amabilidad o mi benignidad? Nothing. Nada. Love doesn't act unbecomingly. El amor no se comporta de manera egoísta. If I know that Sandy doesn't like me to do something, and I keep doing it over and over and over again, Si yo I don't love her. Si yo sé que a Sandy no le gusta que yo haga algo y yo sigo haciéndolo una y otra vez y una y otra vez, entonces no la amo. I can say I love her, Puedo decir que la amo, but I don't love her. pero no la amo. I love myself more. Me amo a mí mismo más. See. And this is what the book of Colossians is all about. It's all about this growth process in growing in faith and in the love of God. Y de esto es de lo que va el libro de Colosenses. Es un libro sobre el proceso del crecimiento en la fe y el amor, no solamente de los santos, sino de Dios. El amor por Dios. Let's kind of end there with this verse 4 for now. It's getting a little late. I see a couple of people yawning. Dice que está un poco tarde, entonces vamos a terminar ahí en el versículo 4 porque ya hay gente bostezando y eso. I want you to just do some thinking this week about grace and peace, sobre la gracia y la paz, faith la and fe love, y el amor. And just keep reading through the book of Y Colossians. seguid leyendo el libro de Colosenses. Remember that Paul starts every one of his epistles with grace and peace. Recordad que Pablo comienza cada una de sus con gracia y paz. And then he prayed for these churches because he heard about their faith and their love for one another. Y luego oraba por estas iglesias porque oía de su fe y de su amor los unos por los otros. And then think about your Y life. luego pensad en vuestras vidas. Is that what people see in ¿Es you? eso lo que la gente ve en ti? Now, keep in mind that you can't produce that. Ten en cuenta que no yourself. Puedes producir eso tú mismo. This can only be produced in you through Esto your solo faith. puede ser producido en ti
o solo se puede producir en ti por fe. Let me give you an example of this back Un in ejemplo de esto en Romans, Romanos. Romans chapter 1 and verse 5. Romanos 1, versículo 5. For many years, Durante muchos I años lived viví, under a legalistic teaching viví bajo una enseñanza legalista. that they told me that I had to be obedient to God. A mí me dijeron que yo tenía que ser obediente. And I tried to be obedient to God, Intenté ser obediente a Dios and I y kept seguí failing. fallando. And the more Y I cuanto tried, the más lo more I intentaba, failed. más fallaba. I was living in Romans chapter 7, doing the things I didn't want to do, and the things I wanted to do, I couldn't do. Estaba viviendo en Romanos 7, donde las cosas que quería hacer no podía y las que no quería las hacía. But read verse 5 in Romans chapter 1. Voy a leer Romanos 1, versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Now, I don't know how your Bible reads there, but it says, by whom we have received grace. Dice, por quien recibimos la gracia. And the New International Version of the Bible actually says to bring about obedience that comes from faith. Y parece que la nueva versión internacional dice para traer la obediencia que viene a través de la fe. See, obedience is a fruit of faith. La obediencia es un fruto de la fe. Love is a fruit of faith. El amor es un fruto de la fe. Peace is a fruit of faith. La paz es un fruto de la fe. Grace will only come to us by faith. La gracia solamente vendrá a nosotros por fe. So you can see that without faith, así que puedes ver que sin fe, none of the fruit of the Spirit will ever come into our lives. Sin la fe, ninguno de los frutos del Espíritu vendrá a nuestras vidas. Because all of these things have already been given to us. Porque todas estas cosas ya nos han sido dadas. One last verse and we'll end. In Romans 5. Un último versículo y acabamos. Romanos 5. Read again, Arceli, verse 1 and then verse 2. Voy a leer de nuevo el versículo 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Okay, verse 1 says, therefore being declared righteous by faith, we've made peace with God. El versículo 1 dice, por tanto, declarados justos por la fe, hemos hecho las paces con Dios. That's salvation. Eso es la salvación. That's past tense. Tiempo pasado. It's already been done. Ya ha sido hecho. And then he says in verse 2, luego dice en el versículo 2, by whom also we have access by faith into this grace wherein we present tense stand. Ok, en el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual tiempo verbal presente estamos firmes. Love, joy, peace, patience, kindness, all the fruit of the Spirit will come to us by faith.
el amor, el gozo, la paz, todos los frutos del Espíritu vendrán a nosotros a través de la fe, por fe. I see this verse 2 as a big canopy of grace. Under this canopy is all this grace that God has given us. Veo todo esto. What is a canopy? Canopy is like a big roof. Okay. Veo An todo esto umbrella. una cúpula. Veo todo esto como una gran cúpula de fe, y la fe es la cúpula y todo lo demás está debajo o está dentro. And the only way we can get into receive all this that God has given us is by faith. Y la única manera en la que podemos entrar y recibir todo esto que Dios nos ha dado es por fe. And we can't produce that faith. Y no podemos producir esa fe. That faith has to come from him. Esa fe tiene que venir de Él. See, and as we grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, our faith will increase. Y a medida que crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, nuestra fe crecerá. So think about grace and peace and faith and love. Así que pensad en la gracia, en la paz, en la fe y el amor. Any questions ¿Alguna pregunta or thoughts? o pensamientos? ¿Algo que Any alguien quiera question? compartir? So good to see Carlos and Terry. It's been a long Dice que time. es muy bueno ver a Carlos y Terry, que ha sido un largo tiempo. Nos da mucho gusto saludarte, Tim, saludar a los hermanos. Gracias. Esta pandemia ha traído muchas cosas buenas, como el hecho de poder estar compartiendo con ustedes. Yeah, he's saying that like this pandemic has brought like many good things, like being able to share with you this starting time. There also, it's a pleasure to see you. They Y say. esperamos que sea más seguido. They hope that it's more often. We'll see what the Lord does. Veremos lo que el Señor hace. Yeah. So would someone, if there's no more, anything anybody wants to share? Si no hay nada Joshua, más que nadie quiera compartir. Perdón, María de la Luz, hermanos, muchas gracias a Dios por esta gracia, por esta fe, por esta paz y este amor que efectivamente el Señor pone en nuestro corazón, por nuestra familia, por toda su iglesia, porque la iglesia ha sido comprada a un precio muy grande, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la cual todos nosotros somos miembros de ese cuerpo, y bendito y maravilloso Dios que nos permite estar en él. Y dice que la obra que él comenzó desde ahora la terminará hasta el fin del mundo. Amén. Hermano Tim, muchas gracias por la vida de usted, por todo lo que hemos aprendido. Acuérdese que yo soy de Iglesia Bíblica Vida Nueva, de mi hermano Pastor Fernando Navarro, pero todos los estudios que hemos recibido de usted de las cartas verdes por fe y para fe son una maravilla para nuestra vida. No solamente leerlas, sino guardarlos en el corazón y hablar con quien podamos hablar, no solamente aquí en Berriozábal, en Tuxtla, en Colima, o sea, muchísimas gracias por todo ello, hermano, porque lo tiene a usted iluminado para nosotros, y esa iluminación, como dice la palabra, la recibimos en Cristo Jesús. Muchísimas gracias por su vida, por todos sus años que usted tiene en Cristo Jesús, y todo lo que usted ha recibido de Él, nosotros lo hemos recibido
para gloria y honra de nuestro Señor. Muchas gracias, hermano, que Dios y su bondad y su misericordia sabemos que están con usted, porque la edad que usted tiene, pues la fuerza que el Señor le ha dado. Gracias, hermano. Okay, she's saying that she's very thankful for you in your life and all the studies that you share with them, and she shared also like a lot many more details that I completely forgot. So she's saying like she hopes that you remember her and what church she's from, and like all the studies that you share. She's very thankful for you and all your wisdom that you're sharing with them, and like because they've been a blessing, and like she's very thankful for all the grace, the faith, the love, the peace, and all those beautiful things that you just share, all your wisdom, your knowledge, and more. She's from Chiapas too. Is she? Yes. She is. To God be the glory. Yeah, I Yeah, tried. I didn't see her. I was trying to see her. There's no camera. She doesn't have her camera on. Oh, okay. What's her name? María de la Luz. María de la Luz Gutiérrez Marilu. Liceaga. Marilú, sí, exactamente. Hermana de la hermana Ofelia, que ya está con el Señor, Ofelia Gutiérrez. I think I do remember in Fernando's church. De la iglesia de Fernando. Sí, ¿Ah? sí. Yeah. Correct. Okay. Correct. Yeah, Yeah. I do remember. Yes. Sí se acuerda. Thank Ok, you. gracias. To God be the glory. La gloria es para Dios. Muchas gracias. So, Amén. so would someone close us in prayer? ¿Alguien que quiera orar para cerrar? Hermano Fernando Navarro, ¿nos ayudaría a terminar con una oración? Claro que sí, Yusha. Gracias. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu bondad y tu misericordia. Y como dijo Carlos, la pandemia nos ha traído muchas cosas buenas, como el estar en contacto, Señor. A veces pensando que hay una iglesia aquí y allá, pero Señor, ahora tú te has placido, Señor, en unirnos. Gracias por Araceli, por la traducción. Para mí es un gozo y una bendición, Señor, que una hermana tan joven pueda ser utilizada en la vida de todos los que hoy estuvimos escuchando tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos guardes, nos cuides y como fue la enseñanza esta noche, Señor, que nuestra fe podamos, Señor, mostrarla al mundo, que el mundo, Señor, pueda disfrutar de esa fe que tú nos has dado. Guárdanos, Señor, úsanos como tú quieres, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine a cada uno de nosotros y que seamos usados, Señor, conforme sea tu voluntad. Lo rogamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.